bendiga en esta hora. Espero que ustedes se encuentren bien hoy. Seguimos encerrados todavía y por eso pues el sermón va a ser, por así que puerta cerrada, ¿no? Como dicen por ahí. Hoy quiero compartirles una declaración y una exhortación. Y para el próximo domingo, si Dios no lo permite, les voy a compartir otra exhortación. Entonces, hoy una declaración o afirmación y una exhortación. Para esto, voy a leerles Efesios 2, 6 y 7. Dice así: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La primera declaración, o la única declaración o afirmación, es sentados. Sentados. Dice ahí el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la palabra es sentar. Y este sentar tiene algunas implicaciones. Una primera implicación que yo veo aquí es que este sentar es un cambio de posición que hizo el Señor. De las tinieblas nos sacó a su luz admirable. Estábamos en tinieblas. Y cuando nosotros decidimos pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de nuestra maldad, y le creímos en su sacrificio, en el sacrificio de su Hijo, pusimos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, entonces se hizo ese cambio de posición. De condenados a libres. Nos libertó el Señor. De muerte a vida. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos y el Señor nos dio vida. Nos dio la vida el Señor. También esta palabra de sentados la encontramos en Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí también viene esa palabra. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en los lugares celestiales. Ahora bien, ¿qué otra implicación pueda tener esta palabra? Es un estado de reposo o de descanso. Normalmente, cuando nosotros nos cansamos físicamente, después de una larga caminata o no caminata, simplemente quehaceres, actividades que cada uno hace, siempre buscamos un lugar donde sentarnos. Así que esta palabra, sentados, implica un estado de descanso. ¿Descansar en qué? En lo que Él ha hecho, en sus bendiciones que Él nos ha dado. Porque es el que nos dio bendiciones, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor nos ha bendecido abundantemente. En este pasaje de Efesios 1:3, yo quisiera compartirles, si Dios me lo permite, en unos 15 días más, algo más extenso de esto. Estoy preparando un sermón de esto mismo, así que ahorita simplemente se los menciono. Entonces, vamos a descansar en lo que Él ha hecho. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por nosotros?
En la obra redentora de Cristo, ahí nos perdonó, nos salvó, nos justificó. Y esa obra redentora de Cristo nos va a hacer llegar un día a estar con Él. Descansar en sus promesas. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado? Unos dicen que más de 8,000, otros dicen que son como 10,000. Yo no las he contado y siempre que digo esto, siempre digo lo mismo, o son 8,000 o 10,000. Las que hayan sido, son promesas que el Señor nos ha regalado. Entonces el sentar, pues, es reposar. Venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántas cosas nos cansan? Simplemente he escuchado muchos comentarios ahora que estamos en casa. Hay gente que ya no aguanta estar en su casa. No soporta el encierro. Ya deseando que esto termine pronto. Pero cuántas cosas no nos suceden que nos producen cansancio. Y tenemos la necesidad de descansar. Así que vayamos al Señor. Veámonos sentados en Cristo. Que el Señor abra nuestros ojos para ver cuál es nuestra posición. Y todo lo que implica con esto. Porque cuando nosotros tenemos esa revelación de que estamos sentados en Cristo, que tenemos otra posición, que estamos en un estado de reposo, entonces eso nos va a llevar a disfrutar más de la vida cristiana, en todos los ámbitos en que estemos. Bueno, de hecho la vida cristiana encierra todo, porque muchas veces decimos, ore por mi vida espiritual. Pero el espiritual está en el trabajo, está en la escuela, está en la casa, abarca todo eso. Entonces, descansemos en el Señor. Muchas veces no descansamos en Él. Y nos gana el estrés, nos gana la ansiedad, nos gana el insomnio, nos ganan las preocupaciones, porque no sabemos descansar en el Señor. Su yugo es fácil y ligera es su carga, pero pareciera que no entendemos esto. Y andamos con las cargas y no reposamos en el Señor. No nos vemos sentados ahí. No descansamos en sus promesas. Entonces, el descansar es un estado de reposo. Y es un descansar en la gracia de Dios. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Al estar sentados, al vernos sentados en Cristo, es estar descansando en su gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor no merecido. ¿Quién podrá decir, es que yo me lo merezco? Nadie. Nadie podemos decir eso. Pero vamos a disfrutar de la gracia del Señor. Dice en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice, a todos los sedientos. Dice, vengan gratis. Yo puedo saciarlos gratis, no necesitas dinero. No necesitas dinero.
No necesitas lo material. Tú solamente ven y disfruta de lo que yo te doy. Porque es por gracia. Regalos. Regalo del Señor. ¿Cuántas cosas hace el mundo para tener paz? Hace muchas cosas, compra esto, compra lo otro, hace esto, actividad y todo eso. Y al final del día, siente un hueco en su corazón. Algo me falta. He escuchado mucho a través de los años esa expresión. Me han dicho, yo tengo todo. Creo que lo logré todo, mi meta es todo. Pero no estoy satisfecho. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Voy a checar el versículo, si se los dije bien, porque al estarlo pasando, omití poner el versículo y no quiero darles una cita incorrecta. Ahí les digo. Sí, estaba bien. Era el versículo 1, Isaías 55, 1. Entonces, disfrutemos de la gracia del Señor. Disfrutemos. Dice, volviendo al versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahorita, en este siglo, estamos disfrutando de la gracia de Dios. Pero todavía falta más. Y cuando estemos en la presencia del Señor, ahí la gracia se va a hacer mayor todavía. Todavía vamos a disfrutar más del Señor cuando estemos en su presencia. Pero ahorita tenemos la oportunidad de disfrutar. Nuestro Señor ha puesto una mesa delante de nosotros. Así que vayamos, descansemos en el Señor. Dejémonos nuestro estrés a Él. Dejemos nuestras preocupaciones a Él. Y vamos a estar en ese reposo, en el descanso del Señor. Que tanta falta nos hace con tantas cosas que pasan, con tantas noticias. Ahorita, precisamente con esta pandemia, hay mucho temor en mucha gente. Hay mucho temor. Seguramente se va a desarrollar mucho una enfermedad psicológica, psiquiátrica. Se va a desarrollar, yo pienso, ojalá y me equivocare, pero se va a desarrollar en los próximos semanas, meses, una enfermedad que se llama obsesivo compulsivo. Ahorita pues la higiene es muy importante, todo eso, pero es muy probable que esta enfermedad se va a desarrollar, y las personas que tienen esta enfermedad psicológica la están sufriendo más todavía. Yo conozco gente así, con este problema, y la está sufriendo más, está más aterrada, más obsesivos con la limpieza. Hay que ser obsesivos con la limpieza. Hay que hacerle caso a las autoridades, todo eso. Es bueno, pero yo pienso que se va a desarrollar. Pero si descansamos en el Señor, le vamos a ganar al estrés, le vamos a ganar a la ansiedad, le vamos a ganar a cualquier problema que nos pueda aquejar, que nos pueda quitar la paz del Señor. Que la paz del Señor reine en nuestros corazones. Ahora bien, sentados también implica otra cosa. El verbo sentados, el estar sentados en Cristo implica otra cosa. Es un estado de deleite. Dice en el Salmo 37:4,
Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos vemos sentados en Cristo, en ese estado de descanso, en ese estado de reposo, nos va a llevar ¿a qué? A deleitarnos, porque nuestra carga, Él la está cargando. Nuestra preocupación, Él la está llevando. Nuestra angustia, nuestros pendientes, todo aquello, el Señor lo está cargando, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Así que carguemos ese yugo del Señor, que es muy fácil de llevar. Entonces nos va a llevar a un deleite. Dice, deleítate, disfruta la presencia del Señor. Disfruta, gózate en la presencia del Señor, porque no estás solo. Él está contigo. Es un estado de deleite y eso implica estar conscientes de que estamos viviendo en la presencia del Señor. Allí, guardados en la peña, que puede ir cualquier tempestad, cualquier situación, pero estamos guardados en la peña y ahí estamos contemplando la gloria del Señor, su presencia. Disfrutemos para que esos ríos de agua viva fluyan desde nuestro interior y calme nuestra sed, calme nuestros problemas, nuestra problemática. Ahí en ese estado de deleite, en ese estado de contemplación, en ese estado de disfrutar al Señor. Pero también estar sentados es un estado de victoria. De estar derrotados pasamos a ser vencedores. Dice en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por sí solos vamos a ser derrotados. La vez antepasada, domingo antepasado, ¿se acuerdan que les compartí de Pedro? Yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó, porque dependió de él. Recibió Pedro una derrota, pero ¿qué pasó después? Después allá en Hechos, cuando le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Ya no era el Pedro de que podía todo. Ahora un Pedro con el poder de Dios podía decirles a ellos cuántas cosas nos han derrotado a través de los años. Nadie puede decir, yo jamás he sido derrotado, porque no le creería. Y ustedes tampoco me creerían si les dejara eso. Pero aquí, cuando estamos sentados en Cristo, cuando nos vemos sentados en Cristo, en esa posición de descanso, vemos la victoria del Señor, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Aprendemos a descansar en el Señor, que Él va a pelear por nosotros, que Él se va a hacer cargo de cada uno, y que si hoy somos derrotados, podemos levantarnos en el nombre del Señor otra vez en victoria. Entonces es muy importante pues que nos veamos sentados en Cristo. Que el Señor nos revele, que nos revele el Señor que verdaderamente estamos sentados en Cristo. Es lo que no quiere Satanás. Satanás quiere vernos todavía allí, que nos veamos derrotados,
que nos veamos sin esperanza, pero es muy importante vernos sentados en Cristo Jesús. Para concluir esta predicación, vamos a pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele que estamos sentados con Él. Aunque yo al principio le dije que les iba a decir una exhortación, pero esa la vamos a dejar pendientes para el próximo domingo, si el Señor nos lo permite. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que tengamos la convicción plena de que estamos sentados en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, a través de tu Hijo amado, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Dice tu palabra que estamos sentados en los lugares celestiales, Padre. Revélanos, Señor, que podamos entender que ya estamos en otra posición, que no depende de nosotros, sino que depende de la obra redentora de Cristo. No en lo que podamos hacer, sino lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Gracias por hacer esa obra en nosotros. Gracias por tu gracia, por mostrarnos tu gracia, por disfrutar de esa gracia tuya, y sabemos que cuando estemos en tu presencia allá en la eternidad contigo, la gracia va a ser mucho más grande. El disfrutarte va a ser mayor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.